No fue una guerra, fue un asalto celestial, dirigido con precisión quirúrgica por el único ser que aún conservaba luz dentro del juicio divino. Miguel. El mismo que una vez expulsó al portador de la rebelión, ahora descendía, no para destruir, sino para recuperar lo que el cielo había perdido. Durante siglos se nos ha enseñado que el infierno es un lugar de castigo, un espacio de sufrimiento reservado para los caídos. Pero los antiguos textos, los prohibidos, los que fueron arrancados de los concilios y ocultos en criptas selladas, dicen otra cosa. Dicen que hubo un momento, breve, terrible y definitivo, en el que el infierno fue invadido, y no por demonios, sino por ángeles. Todo comenzó cuando las señales en los cielos dejaron de coincidir con los registros del cielo. Portales apagados, estrellas mudas y un eco lejano, como si algo estuviera gritando desde el centro del abismo. Miguel fue el primero en oírlo. Algunos dicen que lo escuchó en sueños, otros que fue una orden directa del trono. Pero lo que hizo después no estaba en ningún plan divino. Miguel reunió a un grupo. No era un ejército, no eran huestes, eran 7. 7 seres con nombres borrados del recuerdo humano. Seres cuya existencia fue negada por el dogma, pero que una vez caminaron sobre las brasas del juicio. No llevaban trompetas, llevaban sellos, y cada uno, al romperse, abriría una grieta en el infierno. La entrada fue silenciosa. Nadie lo vio llegar. El infierno no esperaba una invasión, no de arriba, y mucho menos de uno de los suyos. Porque aunque Miguel era el líder de los ejércitos celestiales, también era hermano del caído. Había una historia detrás, una promesa rota y un juicio incompleto. Los demonios al principio no opusieron resistencia, se replegaron. No por miedo, sino por respeto. Miguel no era un enemigo, era un símbolo. Pero cuando el primero de los sellos se rompió, todo cambió. El fuego dejó de obedecer. Las estructuras del infierno comenzaron a agrietarse. Algo antiguo despertó. Algo que incluso Lucifer había sellado mucho antes de su caída. Entonces vino el rugido. Un rugido tan fuerte que partió el tiempo dentro del abismo. No era de bestias, era de almas. Las almas atrapadas, las que habían sido consumidas, las que ya no tenían forma, gritaban. Porque sabían que lo que venía no era salvación, era limpieza. Miguel no hablaba, solo avanzaba. Su armadura estaba hecha de luz rota. Sus alas, ennegrecidas por los siglos de silencio, latían como campanas de guerra. Y en su mano no llevaba espada, llevaba una llave. Una que no abría puertas, sino memorias. La misión era una: recuperar aquello que no debía estar en manos del enemigo. Pero nadie sabía qué era exactamente. Un fragmento, un nombre, un código perdido entre las lenguas antiguas. Algo que, de volver al cielo, cambiaría el equilibrio para siempre. Y justo cuando el núcleo del infierno quedó expuesto, Miguel se detuvo. Porque lo que encontró allí no fue un demonio, fue un reflejo, una versión rota de él mismo, una entidad formada con restos de fe, odio y promesas incumplidas. El infierno había creado un Miguel propio, uno que no obedecía sino que preguntaba, uno que no ejecutaba órdenes sino que las juzgaba. La confrontación no fue física, fue mental, espiritual, absoluta. El verdadero Miguel frente a su eco maldito. Ambos sabían que no podía haber dos, y que al final de esa batalla uno sería borrado. No por castigo, sino por equilibrio. No hubo gritos, no hubo explosiones, solo silencio. Un silencio tan profundo que hizo temblar las capas más antiguas del infierno. Y en ese vacío sonoro, Miguel habló. Solo una vez, solo una palabra. Y el eco de esa palabra no fue registrado en ningún libro, ni siquiera en los sellados, porque no era un nombre, era un mandato. El reflejo se deshizo, no por poder sino por verdad, porque aquello que imitaba a Miguel
jamás podría contener lo que él llevaba dentro. No era autoridad, era memoria, memoria de lo que el cielo había olvidado. Y eso era en esencia el motivo de la invasión. La llave no abría una prisión, no liberaba a nadie. La llave activaba una cámara sellada en lo más profundo del núcleo infernal. Una cámara construida antes del tiempo, anterior incluso al primer hágase la luz. Una bóveda que no pertenecía ni al cielo ni al infierno, sino a algo anterior. Y lo que Miguel buscaba era el registro, un solo fragmento, un archivo divino perdido durante la caída, un código, una instrucción, una advertencia. La bóveda se abrió como si lo esperara, no hubo resistencia. Y en su interior, flotando entre símbolos que giraban como galaxias muertas, estaba la verdad, un trozo de historia, una línea eliminada del principio, algo que jamás debía saberse, pero que fue ocultado, no destruido. El cielo no creó el infierno fue una copia, un reflejo imperfecto, un sistema secundario destinado a contener, no el mal, sino el error. Miguel lo supo entonces. Lucifer no cayó por rebelarse, cayó por intentar corregir. Había descubierto que el plan tenía una fisura, y en lugar de encubrirlo, intentó reescribirlo. Su castigo no fue por soberbia, fue por advertencia, y esa advertencia quedó sellada en la bóveda. La invasión no fue un acto de guerra, fue una misión de rescate, no para liberar almas, sino para recuperar una verdad prohibida, una que, de ser revelada, podría desestabilizar toda la estructura de lo sagrado. Pero Miguel no dudó. Lo tomó con ambas manos y lo guardó bajo su pecho. Al hacerlo, una pulsación recorrió todas las capas del infierno, como si un corazón olvidado hubiese comenzado a latir de nuevo. En lo alto, en los cielos, algo también cambió. El trono se volvió opaco, las órdenes cesaron, las oraciones, por un instante, se perdieron en la nada. Fue como si el acto de Miguel hubiera desconectado temporalmente la red sagrada, no por castigo, sino por precaución. Lo que había recuperado no era solo información, era una llave conceptual, un diseño original, sin corrección divina. Algo que había sido omitido en la creación por temor. Un detalle mínimo, pero suficiente para cuestionarlo todo. Un renglón oculto que decía: el error es parte del propósito. Esa frase sola desmantelaba siglos de doctrina, porque si el error era necesario, entonces Lucifer no fue enemigo, fue herramienta. Y si el infierno era espejo, entonces el cielo también tenía sombra. La dualidad no era castigo, era estructura, la corrección, un ciclo. Miguel lo entendió, y también comprendió lo que venía después, porque si el fragmento volvía a su origen, se activaría. Y si se activaba, no cambiaría las cosas de forma inmediata, pero sí irreversible. Las memorias comenzarían a despertarse, las estructuras a corroerse desde dentro, no con violencia, sino con duda. Y en el cielo, la duda es la enfermedad más letal. Por eso no volvió. Porque volver con eso significaba encender una bomba dentro del paraíso. Así que eligió el exilio. Eligió guardar silencio. Vagó por los bordes del tiempo, los rincones donde el firmamento ya no tiene leyes. Algunos lo han visto. En sueños, en visiones, en delirios. Siempre solo. Siempre en silencio. Dicen que protege el fragmento, pero hay quienes creen que ya lo ha entregado, que ya está sembrado en la conciencia de alguien, un humano, una semilla plantada en un corazón dispuesto a recordar. Y si eso es cierto, el cielo ya está perdiendo. Miguel tomó el fragmento y no volvió al cielo. Nadie lo ha vuelto a ver desde entonces. Algunos dicen que lo destruyó para proteger el orden. Otros, que lo guarda esperando el momento en que el cielo esté listo para escuchar lo que negó durante milenios. Y mientras tanto, el infierno se reconfigura. No como castigo, sino como espejo. Un espejo que ahora está incompleto, porque le falta su error más valioso.
Desde entonces, el cielo no ha vuelto a hablar del infierno. Los textos sagrados guardan silencio. Las voces que antes proclamaban justicia, ahora murmuran prudencia. Los concilios callan. Los ángeles vigilan. Pero nadie se atreve a pronunciar su nombre, porque en algún rincón del tiempo, Miguel camina. No como general ni como juez, sino como guardián de una verdad tan antigua, que ni los ángeles se atreven a recordarla. Su luz ya no brilla como antes, no porque se haya apagado, sino porque ahora es distinta, más pesada, más real, como si llevara dentro el peso de un universo corregido. Y si un día ese fragmento perdido vuelve a abrirse, no será el sonido de trompetas lo que escucharemos, será algo más simple, más devastador. Será el silencio rompiéndose, será el diseño cuestionándose, será el orden enfrentando al origen, será la voz de aquello que nunca debimos olvidar. Porque la verdadera caída no fue de un ángel, fue de una idea, una que el cielo no supo perdonar, una que aún arde en algún rincón sellado del infierno, esperando ser recordada. Y cuando llegue ese momento, el juicio no vendrá de lo alto, vendrá desde abajo, pero no como castigo, sino como corrección. Y cuando eso ocurra, no habrá arcángel que lo detenga, no habrá doctrina que lo justifique, y no habrá altar que lo pueda ocultar.